Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Georgina Barona Vargas, licenciada en Ciencias de la Informática, egresada de PIXA y maestra en Educación, egresada del UNITEC. Desde hace 16 años me dedico a la docencia. He tenido la oportunidad de combinar toda esta parte profesional y laboral con el área de educación. Actualmente soy docente a nivel licenciatura en tradicional, corporativas e híbridas, así como a nivel maestría, tanto presencial como online. También soy asesora metodológica y tecnológica de proyectos de prototipos emprendedores a nivel nacional en el nivel medio superior. Docente en el CBT 133 con la especialidad de ofimática, elaboradora y revisora de reactivos tipo EGEL para Ceneval, así como asesora de tesis a nivel licenciatura. Pues bueno, el tema que vamos a ver hoy corresponde a estructuras de decisión de la materia Fundamentos de Programación. El objetivo del tema es y de la clase es identificar los tipos de estructuras de decisión que existen mediante conceptos básicos, identificando las características en específico de la sentencia simple if. Y bueno, tenemos que las estructuras de decisión se identifican porque en la fase de solución del problema existe algún punto en el cual es necesario establecer una pregunta para decidir si ciertas acciones deben realizarse o no. Las condiciones se especifican usando expresiones lógicas. La representación de una estructura selectiva se hace con las palabras de pseudocódigo if then, else o en español sí, entonces sí no. Y el diagrama de flujo con una figura geométrica en forma de rombo. Las estructuras selectivas o alternativas se clasifican en simples, que se les conoce como sí, entonces o if then, dobles sí, entonces, si no, como if then, else, y compuestas que son los sí múltiples, que son los if then anidados, o múltiples que son las cascadas, o en este caso también se les conoce como switch. Y bueno, tenemos que se identifican porque están compuestos únicamente de una condición, es decir, que las estructuras simples o los sí entonces solamente tienen una condición y estas se evalúan en tal caso que si la condición es verdadera, entonces se ejecuta la acción o en este caso las acciones cuando tenemos este sí. Si la condición es falsa, entonces no se hace nada. Es decir, así como lo hemos visto que nos menciona un pseudocódigo y en este caso un diagrama de flujo, bueno, en el pseudocódigo tenemos que si la condición se cumple, entonces se realiza la acción sí y termina. En el pseudocódigo tomándolo en cuenta, pero en inglés tenemos if, la condición, then la acción sí, es decir, lo que vamos a ejecutar y después terminaría, que es el en if. Ahora, ¿cómo lo vemos perdón, de una manera gráficamente? Con este diagrama, un pequeño diagramita de flujo que está aquí, en donde tenemos que la condición, si es falsa, bueno, pues terminaría en el fin. Si es verdadera, se realiza la operación que nos indica. Y aquí tenemos que la condición expresa una condición o conjunto de acciones a evaluar y la operación expresa la operación o conjunto de operaciones que se van a realizar si la condición resulta verdadera, ¿sale? Y bueno, para entender un poquito más esta parte, tenemos que un ejemplo. Aquí el ejemplo nos dice que construyamos un diagrama de flujo y pseudocódigo tal que al ingresar la calificación de un alumno en un examen, escriba aprobado en caso de que esta calificación sea mayor o igual a 3. Es decir, nuestro pseudocódigo quedaría inicio, damos en este caso, asignamos nuestra variable que vamos a llamar nota y ponemos el tipo de variable que en este caso va a ser double. ¿Por qué? Porque también sabemos que las variables double corresponden a variables con puntos decimales. Después le decimos al usuario que escriba la nota, es decir, la calificación que tiene el alumno. Leemos esa nota y entonces comparamos. Ese valor lo vamos a comparar, vamos a decir si es igual a 3, entonces escribimos aprobado. En caso contrario, pues terminaría o nada más escribe el fin, porque estamos hablando de un if simple. ¿Cómo quedaría nuestro diagrama de flujo? Bueno, pues tenemos nuestro inicio. Declaramos en este caso mediante un rectángulo nuestra variable nota con tipo double, porque ya dijimos que pueden ser con punto decimal, no nada más números enteros. Después le decimos al usuario que imprima, o que más bien pedimos al usuario en este caso la nota o la calificación, leemos esa calificación. Una vez que ya tenemos la calificación, la comparamos con la condición que nos está diciendo, que en este caso tiene que ser mayor o igual a 3. Si se cumple, escribimos aprobado, en caso contrario terminamos. Y ese es el ejemplo de la sentencia. ¿Para qué nos sirve? Bueno, para condiciones sencillas, para identificar si se cumple una condición o no, si se hace una acción o no, si un cálculo está correcto o no de acuerdo a lo que necesitamos. Son estructuras muy simples que nos permiten tomar decisiones en un programa. Y bueno, para poder llegar a un lenguaje de programación, a un programa, primero tenemos que hacer todo este proceso, ¿sale? Cualquier duda o comentario me lo hacen saber. Y bueno, por último les comparto las referencias. Estas son importantes porque bueno, todo el material que se comparte es necesario saber de dónde se está obteniendo y sobre todo si ustedes lo quieren consultar. Gracias.